Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alberto Tobío y esto es... Música para pensar. Hoy, en el tercer episodio de Música para Pensar, vamos a hablar del género popular denominado simplemente rock. Ahora bien, ¿qué es el rock? ¿Cómo ha evolucionado en el tiempo? Los principales subgéneros en los cuales se divide, que por cierto son bastantes, algunos de sus principales exponentes en cada uno de estos subgéneros y, por supuesto, uno que otro disco recomendado. Dado lo extenso del tema, vamos a dividirlo en 2 episodios. Pero además, como es complejo, vamos a organizarlo con un timeline o una línea de tiempo. Esta línea de tiempo va a tener como eje principal el rock progresivo. Y entre otras razones, porque lo vimos en el episodio 2, hay una estrecha relación entre la música académica y el rock progresivo. Hola, ¿qué tal? Les habla Cintia González, profesora de la Academia de Música Sound and Voices. Este episodio llega a ustedes gracias a Runrunes, medio por el cual pueden ver todas nuestras publicaciones, así como los artículos de nuestro querido Alberto Tobío. También le damos gracias al Toque Records, que son una maravillosa tienda de discos de muy buenos amigos, la cual está ubicada en el centro comercial Ciudad Tamenaco, nivel C1, y ahora también están en la planta baja del centro comercial Concresa, así que vayan a visitarlos, que está maravilloso, está hermosísima la tienda. Y muchísimas gracias a la Academia de Música y Estudio de Grabación Sounds and Voices, quienes facilitan la enseñanza con pedagogos musicales. Así que ve por allí, estamos ubicados en el Centro Comercial Plaza La Trinidad, en la planta baja, y el estudio está en el piso 2. Hacemos sonar tus sueños. No se olviden, por favor, de darle like y de suscribirse en nuestro canal. Por favor, suscríbanse, que es muy importante para nosotros. Y si les gusta el programa, denle like. Por favor, también te pedimos que lo compartas para que esta información sea difundida a muchísimas personas que de seguro necesitarán esta información y será valiosísima para ellos. Igualmente, dejen sus comentarios también, dejen sus sugerencias y aquí abajito en la casilla podrán hacerlo. Ya saben, los esperamos. Así que los dejamos ahora con Alberto Tobío. El rock básicamente es un género de música popular que surge a principios de los años 50 en los Estados Unidos y que deriva en una amplísima cantidad de subgéneros a partir de mediados de los años 60. Se nutrió de varios géneros, entre ellos el rock and roll de los años 50, el blues, el folk, el jazz y también, obviamente, la música académica. Algunas de sus principales características, no todas. Se basa generalmente en grupos o bandas que están integradas por los siguientes instrumentos: guitarra eléctrica, a veces una guitarra eléctrica, digamos, líder, y una, guitarra rítmica de acompañante, batería, percusión, bajo eléctrico, uno o más cantantes, o sea, un cantante y coros, y en ocasiones instrumentos de teclado como piano y sintetizadores. La estructura de las canciones generalmente en un compás 4x4 y en ocasiones 3x4, y una forma musical de verso-estribillo. Las letras se centran, al igual que en el pop, en temas como, por ejemplo, el amor, el sentimiento en general, pero el amor, pero también temas sociales, en aspectos personales, en lo político y de unos años para acá también en temas ambientales. A continuación les presentamos el timeline que hemos venido elaborando desde hace ya unos cuantos años, con una característica fundamental, que el eje central va a ser el rock progresivo, es decir, cómo el rock progresivo y sus diferentes pasos en la evolución en el tiempo, desde los años 60 hasta la actualidad, ha nutrido otros géneros y subgéneros, y a la vez cómo se ha visto, influenciado por géneros y subgéneros. Bueno, ustedes van a poder ver en un link que vamos a colgar para mayor detalle y nos podrán hacer sus comentarios el timeline. La óptica es desde el rock progresivo. El rock progresivo originario o de sus orígenes es de aproximadamente finales de los años 60. Y ahí hay bandas como, por ejemplo, Genesis, Yes, King Crimson, Renaissance, etc. Esto evoluciona hasta nuestros días. A partir de los años 2000 pudiésemos denominar, y muchos autores así lo hacen, el post-rock. Como podemos ver, el rock progresivo se nutre de géneros como, evidentemente, la música académica, lo cual vimos en el episodio 2, pero también del rock clásico, los Beatles, Rolling Stones, por ejemplo, y de otros géneros importantes de ese momento, como el jazz, el blues o el rhythm and blues. Por arriba, digamos, por la parte alta del timeline, vamos a ver que
el rock progresivo deriva en subgéneros bien interesantes, bien importantes, pero se nutren de ese rock progresivo originario, como el rock electrónico progresivo, todavía ahí en los años 70, como por ejemplo Kítaro, o un grupo que a mí me encanta, me gusta muchísimo, se llama Tangerine Dream, que es algo así como el sueño naranja o el sueño mandarina, ¿no? Y otro, digamos, subgénero que me encanta a mí, que deriva de allí, que es la música ambiental, cuyo principal exponente es el fabuloso músico Brian Eno. Finalmente, el New Wave, con bandas emblemáticas como Tears for Fears. Estos dos últimos subgéneros que he nombrado ya estamos entrando en la década de los años 80. Volvemos un poquito para atrás. Todavía en los años 60 se creó una corriente maravillosa que es lo que se denomina el sonido Canterbury. Canterbury es una pequeña ciudad que queda en Inglaterra, y de ahí surgieron un conjunto de bandas nutridas por la música académica, por el rock progresivo, como por ejemplo Soul Machine, Caravan, una banda inglesa que se llama Camel, que mezcla todo esto con el jazz y la música psicodélica. En la parte del medio del timeline van a ver algunas derivaciones hacia unos subgéneros maravillosos también, que son el glam rock. El glam es una abreviación por el tema de glamour, y ahí tenemos exponentes como Queen o David Bowie, y es glam porque ellos hacen un acento en todo el tema de la puesta en escena de la música, ¿no? Todo el tema de los vestuarios, la escenografía, etc. También el hard rock, o el rock más, vamos a decir, más pesado, si se quiere, ha nutrido el rock progresivo y ha evolucionado hacia lo que se llama, años más adelante, el neo hard rock, con bandas. Hay una banda maravillosa que la conoce mucho la gente quizás más joven, que se llama Dream Theater, que es una banda de 5 músicos realmente súper virtuosos. Y lo que se denomina el rock experimental, que tiene más ese elemento de investigación, de búsqueda de algo un poquito diferente, en bandas como Liquid Tension Experiment. En la parte de abajo del timeline tenemos una derivación, vamos a decir, mucho más comercial, ¿verdad? Que es el llamado pop rock, ¿ok? Y ahí tenemos muchas bandas, obviamente, pero una súper conocida, muy emblemática, como Fleetwood Mac, que a mí me encanta. Pero también, al igual que los otros subgéneros, ha ido modificándose, fundamentalmente en la década de los 70, de la década de los 80, para alimentar las versiones más modernas del rock progresivo, a partir de los años 80, con bandas como Marillion, que marca como una especie de bisagra, ¿no? Marca como una ruptura entre el rock progresivo, digamos, más tradicional, más complejo, más elaborado, a veces más difícil inclusive de asimilar, y un rock progresivo más moderno, entre comillas, con una estructuras musicales más sencillas, mucho más comercial, pero conservando evidentemente la calidad, pues, de una música bien hecha. Un poco para cerrar esta parte, como dijimos también, vamos a viajar. O sea, el viaje va a ser desde los años 60 hasta nuestros días. Esa va a ser la línea de tiempo, ¿no? Y después, cuando lleguemos hasta nuestros días, vamos a volver a los inicios para dedicarle un buen tiempo a el origen de todo, que es la música o el rock clásico, fundamentalmente llevado por los Beatles. Por cierto, aquí han podido ver que tenemos una decoración con nada más y nada menos que el Yellow Submarine, que bueno, obviamente fue el nombre de un disco muy famoso de ellos, de los Beatles, y están los 4 de Liverpool enfrente. Una idea importante que quiero transmitir de aquí, de todo el equipo que hacemos Música para Pensar. La música, así como las diferentes expresiones del arte, no permanecen estáticas en el tiempo. Esto es bien importante. Todo lo contrario, se modifican y transforman a lo largo del tiempo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las ciudades, ¿okay?, donde vivimos, lo cual lo digo como urbanista de profesión que soy, pero también con los ecosistemas naturales. ¿Y esto por qué se hace? Esto se hace por, bueno, la razón de sobrevivir y adaptarse a las nuevas realidades sociales, tecnológicas, comerciales, ambientales, etc. Es lo que se denomina hoy en día la resiliencia. Lo mismo pasa con la música y lo mismo ha pasado con el rock. Entonces, les pongo un ejemplo rápido. No es lo mismo el grupo o la fabulosa banda Genesis de sus inicios, ¿okay?, de esos años 60 que estamos hablando ahorita, con un componente progresivo y clásico muy importante, una música bien compleja, bien sofisticada, con Peter Gabriel como líder. No es lo mismo esa etapa que la transición corta entre el 75 y el 77, ya con Phil Collins como voz principal. Y ahí se convierte en una banda híbrida, en el cual está lo clásico o lo académico, pero también está los elementos ya más comerciales. Y no es lo mismo esa etapa corta de transición hasta el año 77
que desde el año 77 hasta, bueno, prácticamente el año pasado, que, bueno, Phil Collins en un concierto dice que se acabó Genesis, porque, bueno, ya con sus problemas de salud no le permiten seguir. Entonces no es lo mismo que esa última etapa, donde ya la banda ya como un trío, ya una vez que se va Steve Hackett, que es el guitarrista que compartió hasta el año 77 con Genesis, que obviamente es ya una banda donde hay un equilibrio entre el rock progresivo, un poco más sofisticado, y la música más comercial. O sea, hay un equilibrio entre el pop y el rock. ¿Okay? Está más o menos ahí como en el punto medio. Esta es una tesis que vamos a ir tratando de desarrollar con mucho detalle a medida que avancemos con los programas a futuro. Tenemos la cajita 1. La cajita 1 es el rock progresivo y sus inicios, o sea, el rock progresivo originario. Este periodo va fundamentalmente de los años 60 hasta comienzos de los años 70. El rock progresivo es un subgénero que resulta clave a la hora de entender la música popular contemporánea por varias razones. Una cosa importante que es intenta equipararse a la música académica. Por lo tanto, su música, como las letras, adquieren un mayor nivel de sofisticación y de profundidad, aunque esto ha ido evolucionando en el tiempo, como ya vimos, con lo que se han simplificado los ritmos, las melodías y las armonías. Un aspecto común es que la mayor parte de los grupos de rock progresivo produjeron lo que se llaman discos conceptuales, ¿no? Hablamos en episodios pasados, por ejemplo, de La pared de Wall de Pink Floyd. Es un disco conceptual porque es una historia, o sea, un disco que cuenta una historia de principio a fin. Y bueno, tanto las letras como la música, integran lo que es esa historia. En este periodo, uno de los discos quizás más emblemáticos, déjame moverme un poquito por acá, es esta obra maestra que se llama nada más y nada menos The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, que es un disco del año 1973, una maravilla disco, que aunque no es un disco conceptual, ¿ok? O es un disco temático, sin embargo, si uno lo escucha con detenimiento, todas las canciones tienen una conexión con el ser humano, o sea, con los sentimientos, las emociones y las necesidades del ser humano. Y aquí hay canciones como, por ejemplo, Money, que es como la parte materialista del ser humano, o canciones bellísimas como Time, Tiempo, que tienen que ver con cómo el hombre va envejeciendo. Para darnos cuenta de la evolución de los géneros y subgéneros en el tiempo, tenemos un claro ejemplo de Genesis y vamos a poner 3 ejemplos. O sea, para cada una de estas 3 etapas de la banda vamos a poner el ejemplo de un disco. En primer lugar, el primer disco de la banda, que por cierto es un disco muy poco conocido, que se llama From Genesis to Revelation, del año 68, o sea, no había llegado todavía el año 70. Es un disco raro, en el sentido que a veces no parece Genesis, ¿no? Pero es un disco suave, muy clásico, y que, bueno, obviamente te da una idea de lo cerquita que estaba en ese momento la banda con la música de la banda, con lo académico, con la música clásica. En la segunda etapa, fíjense qué interesante cómo evolucionan las bandas, tenemos este disco. Este disco está entre mis top 10 de mis discos favoritos. A Trick of the Tail, que es en castellano, en español es como El truco de la cola. Es un disco de esta segunda fase de Genesis que hablamos, que es una fase muy cortica, del año 75 al 77, que es como una etapa de transición de la banda entre lo clásico y el rock más comercial, el pop rock. Este es un disco del año 1976 y, como les decía, ya la influencia de Phil Collins en la banda empieza a ser fuerte. Y todavía Steve Hackett, un maravilloso guitarrista, uno de mis guitarristas preferidos, está encargado de las guitarras. Pero fíjense cómo evoluciona la cosa. Finalmente, la tercera etapa, un disco bellísimo que se llama Duke, del año 80. Ya la banda acá es un trío, o sea, ya se va Steve Hackett y que quedan en la banda Phil Collins, Mike Rutherford y Tony Banks. Y no obstante, es un disco más comercial. Sin embargo, tiene 2 canciones que ustedes van a poder escuchar, que son Duke's Travels y Duke's End, que son 2 canciones instrumentales largas que evidentemente tienen un elemento progresivo importantísimo. Vamos a la cajita 2. La cajita 2 es el rock electrónico progresivo. El rock electrónico progresivo, que también deriva del rock progresivo y con también influencias determinantes de la música académica. Fíjense, a través del uso de sintetizadores y el uso de computadoras se emula el sonido de instrumentos acústicos como la batería y la percusión, eléctricos como la guitarra y los bajos, e inclusive de las voces humanas a través de instrumentos como por ejemplo el melotrón. Además posee una estructura rítmica claramente pensada y planificada. Se da a conocer más universalmente hacia mediados de los años 70, el rock electrónico progresivo, aunque ya antes se habían hecho algunos experimentos no tan formales.
No obstante, con la aparición de los primeros sintetizadores y su posterior accesibilidad, digamos, desde el punto de vista económico, se fue desarrollando con mucho más fuerza. Aquí tenemos 2 discos maravillosos, simplemente discos emblemáticos, que se pueden, digamos, escuchar para apreciar un poco lo que estamos diciendo, que este bellísimo disco de Vangelis, un músico lamentablemente recientemente fallecido, se llama Voices, del año 1995. Esta extraordinaria artista que se llama Susan Ciani, que por cierto es una de las mujeres pioneras o la mujer pionera del uso de sintetizadores en la historia de la música. Este disco es una belleza, se llama Hotel Luna y es un disco del año 1991. La cajita 3 es la música ambiental y el New Wave. Aquí tenemos la música ambiental. Tenemos que la música ambiental es una corriente que surge hacia finales de los años 70 y cuyo máximo exponente es sin duda un músico fabuloso. Yo diría que es más que un músico, es un artista completísimo, porque además es pintor, etcétera, ¿no? Que es Brian Eno. Pero hay otros artistas importantes como por ejemplo Roger Eno, que es su hermano, Cluster, Steve Roach, etcétera. Aunque este tipo de música se conoce de los años 60, fue el propio Brian Eno quien le dio el nombre de ambient, por ambiente, ¿no? Se llama música ambiental. La música ambient enfatiza las melodías y las armonías sobre el ritmo o la estructura musical. Genera una especie de, esto es bien interesante, de background musical y fomenta usualmente una sensación de calma y contemplación. Una música que yo por lo menos particularmente utilizo mucho para trabajar, para estudiar, ¿no? Para acompañarme. Muchas veces se trata de una música bastante sencilla, entre comillas siempre, con notas o series de notas repetidas, pero que en conjunto da una sensación de que se está en un segundo plano. Asunto que es obviamente relativo, porque realmente es una música que contribuye mucho a acompañarnos mientras leemos, trabajamos o estudiamos. Un disco importante, importantísimo y muy reciente es este bello disco que hicieron Brian Eno y su hermano Roger. Brian es más en la parte de sintetizadores, más toda esta parte electrónica, y Roger es más pianista. Este disco es una belleza del año 2020, es el último disco de Eno, que se llama Mixing Colors. Un disco bellísimo, el cual se aprecia en toda su magnitud lo que es la música ambiental. Con respecto al New Wave, es un subgénero muy amplio que surgió hacia finales de los años 70 y se consolidó en los años 80. Verdaderamente se concibió como una respuesta al punk rock de los años anteriores y amalgamó influencias del mismo punk, pero también del pop, de la música electrónica, del rock alternativo y del glam rock. Aquí uno de mis discos favoritos de todos los tiempos es este hermoso disco, súper completo. Este es un disco de esos pocos discos que son buenos de principio a fin, que se llama The Seed of Love, que son las semillas del amor. Es un disco del año 1989 de la fabulosa banda Tears for Fears. Es un disco muy complejo y completo, que cuando lo escuchas tiene evidentemente un sonido muy Tears for Fears. Es muy fácil asociar la música a lo que es la banda. Este es el tercer disco en estudio del grupo. Es un disco, como ya les decía, muy completo, donde hay muchas corrientes musicales, digamos, en juego acá, ¿no? Es un disco además que tuvo una producción muy costosa, para eso como una anécdota, alrededor de 1 millón de libras esterlinas, y en ella se incorporan influencias no solo del rock, del pop, sino también del jazz, del soul y hasta sonido Beatles. Hay partes donde uno puede decir, bueno, ahí están como metidos los Beatles grabando. Es un disco hermoso. Y también del New Wave, quería mostrarles este disco que a mí, cuando yo lo escuché por primera vez, este es el disco The Cars, su título es simplemente The Cars, del año 1978, es un disco de New Wave, que yo cuando escuché este disco por primera vez, que me lo puso un amigo, me quedé maravillado, además me encantó mucho la portada donde sale esta muchacha. Esta es una banda de la ciudad de Boston, liderada por un músico que también falleció en el año 2019, que se llama Rick Ocasek, y obviamente con una influencia muy grande del punk. Consiguieron en el año 1977 un contrato discográfico con la empresa o la compañía Elektra Records, y en el año 78 publican este, que es su primer disco, la cajita 4. Vamos por la parte de abajo del timeline. El pop rock, que es obviamente el brazo comercial de toda esta historia. Es un tipo de música, obviamente, mucho más comercial, que generalmente llega a más personas, aunque esta es una discusión también muy relativa, porque prácticamente todos los subgéneros del rock, como estamos viendo, han ido evolucionando por tema de subsistencia a elementos mucho más comerciales. ¿Okay? El pop rock surgió
a finales de los años 1970 y paralelamente a los inicios del rock progresivo. A nuestro modo de ver, han habido como 3 momentos claves en la evolución del pop rock. Años 60, o los inicios del pop rock, con agrupaciones como Supertramp y Fleetwood Mac. Los años 70, o lo que sería vamos a decir, la segunda ola, con grupos como Styx o Dire Straits. Y finalmente, los años 80, que a mi manera de ver es como la última evolución, con bandas como Crowded House. Ahora vamos a ver 2 discos claves. Un disco espectacular que no debería faltar en las discotiendas de cualquier fanático de la música en general, que es el fabuloso disco Rumors de Fleetwood Mac del año 1977. Este es un verdadero clásico que está entre los top 10 de los discos más vendidos de la historia, con más de 45 millones de copias. Fue grabado en la bahía de San Francisco, en un pueblito que, por cierto, yo visité hace unos años, se llama Sausalito, y tiene una anécdota interesante. Es un disco fabuloso, pero la banda contaba con muchos recursos de producción, de grabación. Entonces, bueno, se hicieron las fiestas, todas estas cosas que derivaron en eso, ¿no? Pero además, lo interesante es que esto es lo interesante del arte en general, ¿no? Había, peleas y disputas entre los miembros de la banda por cuestiones sentimentales. Los esposos McVie, Kristen y John, se estaban separando, pero también Stevie Nicks y Lizzie Buckingham, que eran novios, también estaban como peleándose. Entonces, dicen los especialistas que parte de este proceso de peleas, de reconciliaciones, etcétera, hizo de alguna manera que este disco tuviera el feeling, fuera tan maravilloso como fue. ¿Okay? Otra anécdota interesante es que este disco no se iba a llamar así, se iba a llamar de otra manera, pero precisamente lo titularon así porque habían tantos rumores entre ellos y se corrían tanta chisme y eso, que le pusieron Rumors al disco. Otro disco clave en el pop rock es sin duda alguna Breakfast in America de Supertramp del año 1979. Otro clásico del subgénero del pop rock, pero con un nivel de complejidad mayor. Tiene mucho de progresivo, pero orientado mucho obviamente al pop, con un uso predominante de pianos, saxofón y de sonidos orquestales. ¿Okay? La banda, liderada por Roger Hobson y Rick Davis, tuvo un gran éxito comercial en la década de los 70 y en la década de los 80. Breakfast in America contiene una gran cantidad de éxitos, entre ellos, por ejemplo, The Logical Song, Goodbye Stranger, Take the Long Way Home y Lord It Is Mine. Okay, un fabuloso disco, ampliamente recomendado. Ya para finalizar, el episodio 3, tenemos la cajita 5, que es el auge y la primera caída del rock progresivo y el surgimiento de otros subgéneros como el glam rock y el rock alternativo. Continuando con nuestra historia del rock, vamos a hablar del auge y la caída de esta primera fase del rock progresivo y del surgimiento en paralelo de estos 2 subgéneros que les acabo de mencionar. Con respecto a lo primero, ya hacia mediados de los años 70 comienzan a surgir nuevos grupos con las bases del rock progresivo, pero incorporando nuevos elementos musicales que intentaron hacer una música mucho más sencilla, algo más comercial, como hemos hablado a lo largo del programa de hoy, mezclando diversos sonidos más allá del pop rock, de la música electrónica y en algunos casos del hard rock. En este periodo surgen grupos muy importantes como por ejemplo The Alan Parsons Project, Boston, que es un grupo que me encanta a mí, Mike Oldfield, o Electric Light Orchestra. Paralelamente surgen nuevos subgéneros como el glam rock, que ya lo vimos. Otra corriente que es el rock alternativo, que está caracterizada por el uso de elementos diferentes, mayor experimentación en la música y, por ejemplo, la utilización de géneros como el reggae, y en este caso tenemos bandas como The Police. De los discos recomendados del auge y caída del pop rock y el surgimiento del glam rock y del rock alternativo, tenemos este fabuloso disco de Alan Parsons Project, que es una colección definitiva del año 77. Esta es una banda liderada por el genio musical Alan Parsons e integra lo mejor de la música rock, que es la calidad de las grabaciones, la variedad de los sonidos, la calidad de los músicos invitados y, por supuesto, la experimentación. Este proyecto, Alan Parsons Project, estuvo activo desde el año 75 hasta el año 1990 aproximadamente, y en ese periodo grabaron la totalidad de 11 discos en estudio. Fíjense, una anécdota importante, Alan Parsons, es una cosa que quizás mucha gente no sabe, no solo es músico, sino también es ingeniero de sonido. Y Parsons trabajó como asistente de ingeniero de sonido en el disco, imagínense ustedes, Abbey Road y Let It Be de los Beatles, y después como ingeniero de sonido en un disco que acabamos de mostrar, que es The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Otro ejemplo
que les comenté quizás, creo que fue en el primer episodio, un grupo venezolano que se llama Témpano, en este es su último disco, Nowhere, How Here, del año 2016, es el último disco de esta banda maravillosa venezolana y cuya música tiene una característica, es un 90% instrumental. Además, son bastante amigos de la casa. De Elton John, este maravilloso disco, esto ya estamos en el glam rock del año 73, Goodbye Yellow Bright Road, es un extraordinario disco, para mí uno de los mejores de este extraordinario músico. Algo importante, es esta otra anécdota, Elton John compuso la música de este disco en tan solo 3 días, y Bernie Taupin, que era su socio en la escritura de las letras, escribió las letras en apenas 2 semanas. Este disco tiene hoy en día más de 30 millones de copias vendidas. Y ya para finalizar, el quinto y último disco en estudio de la fabulosa banda The Police, Synchronicity, del año 1983. Para mí, por lejos, el mejor disco de la banda. Ya había en este momento, o sea, ellos graban este disco y se disuelven como banda, ya había en este momento de la grabación de este disco bastantes diferencias entre los miembros de la banda. Sting, Stuart Copeland y Andy Summers. Tiene una disminución significativa del elemento reggae que ellos, arrastraron en los 4 discos anteriores, e incorpora texturas con mucha más producción, el uso de sintetizadores y sonidos de jazz y progresivo. La canción clásica de este disco, conocida por casi todo el mundo, es obviamente Every Breath You Take. Bueno, mis queridos amigos, hasta aquí el episodio 3. Esto fue Música para Pensar. Recuerden, por favor, darle like y suscribirse si les gustó el programa. Y nos vemos aproximadamente en 2 semanas con el episodio 4, también del rock, con la segunda parte de la historia del rock. Es decir, en el timeline, recuerden, las cajitas de las 6 a la cajita 12. Bye bye. Música para